Como bien dijo el físico teórico que recibió el premio Nobel en 1965, Richard Feynman, lo que no se puede crear no se ha comprendido realmente. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 34, DeepMind. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de Machine Learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Si hace un par de semanas hablábamos de OpenAI, hoy es el turno de DeepMind, otra empresa dedicada a la inteligencia artificial. Igual un poco menos conocida que OpenAI para el público general, ya que no ha puesto sus modelos a disposición de todo el mundo de manera gratuita, pero con unos resultados que no tienen nada que envidiar a ChatGPT. Así que hoy, además de contaros un poco de dónde sale DeepMind, también vamos a hablar de algunos de los fascinantes proyectos en los que han estado trabajando a lo largo de su historia. Todo surge en 2010. En la University College of London de Londres, en la UCL de Londres. Pues bien, Demis Hassabis estaba haciendo un doctorado en neurociencia en esta universidad y Shane Leck estaba también haciendo un postdoctorado relacionado con inteligencia artificial pues estaban en el mismo departamento de la UCL. A ellos se une Mustafa Suleyman, que era amigo de la infancia de Hassabis, y los tres deciden fundar una startup con el propósito de comprender la inteligencia para después ser capaces de replicarla y utilizarla para resolver otros problemas que no se podían resolver en aquel entonces y que muchos de ellos siguen sin poder resolverse. Ojo con el objetivo, comprender la inteligencia. Quedaos con eso. Así que DeepMind se creó como un híbrido entre una startup y un laboratorio de investigación. El objetivo era poder tener lo mejor de los dos mundos. Pues por un lado, el ritmo de trabajo y el foco de las startups, y por el otro, pues poder conseguir trabajar con gente brillante en proyectos de investigación a largo plazo, sin otro objetivo que el de responder preguntas. Según sus propias palabras, las que hay en su propia web, la misión a largo plazo de DeepMind es conseguir desarrollar sistemas que puedan resolver problemas generales o llegar a la inteligencia artificial general. Casi nada. Y todo esto lo hacen desde la perspectiva de la neurociencia. Al final lo que quieren conseguir es comprender la inteligencia y lo hacen desde la neurociencia porque el ejemplo de inteligencia, pues así como más cercano, es el cerebro humano. Es un poco como los comienzos de la aviación. Al final los aviones no vuelan como vuelan los pájaros, es verdad, pero tiene sentido que las primeras personas que se dedicaron a esto pues se fijaran en el vuelo de las aves. Así que de la misma manera la inteligencia artificial general no tiene por qué emular el funcionamiento del cerebro humano, pero inspirarse en la neurociencia es el primer paso para acercarse pues, a esta inteligencia. Por eso, Demis Hassabis, que en realidad lo que había hecho hasta entonces es programar videojuegos, estaba haciendo un doctorado en neurociencia en el UCL. Así que llegó el momento de levantar financiación y entre sus primeros inversores volvemos a encontrar a Peter Thiel, fundador de PayPal, y a Elon Musk, que años después también invertirían en OpenAI. Como veis, los dos están muy comprometidos con la causa de la inteligencia artificial. Y como no podía ser de otra manera, viendo la historia y de dónde venía el propio fundador de DeepMind, Demis Hassabis, los primeros resultados que salieron de DeepMind estaban relacionados con videojuegos. Pues eso, al final Hassabis había pasado años diseñando videojuegos y sabía del tema,
Y tenía sentido que empezaran a buscar pues por ahí, por el tema de inteligencias artificiales, de modelos que fueran capaces de llegar al rendimiento humano en ciertos juegos. Y también desde el principio buscaron que los modelos fueran capaces de ser lo más generalistas posibles. Es decir, que empezaron entrenando un modelo de Machine Learning para que fuera capaz de jugar a varios juegos de Atari 2600 de los años 70 y 80. En vez de jugar solo a uno, pues a varios. El típico juego Pong, que consistía en ir rompiendo bloques con una pelotita que había que ir devolviendo, o el de Space Invaders, que de matar marcianitos sin que ellos te maten a ti. Si habéis crecido en los 70 y 80, seguro que los conocéis. Y si no, os voy a dejar unas capturas en las notas del programa para que os hagáis una idea. Bueno, pues el caso es que el modelo de Machine Learning no es que fuera capaz de aprender a jugar a uno de los juegos disponibles, sino que era capaz de aprender a jugar a varios. Para ello utilizaban aprendizaje por refuerzo, o Reinforced Learning, por si veis literatura en inglés, que consiste en definir unas recompensas y unas penalizaciones, y el objetivo del modelo es maximizar las recompensas y minimizar las penalizaciones. Como veis, en esto del Machine Learning siempre se trata de maximizar unas cosas y minimizar otras, o minimizar solo la función de coste, como en los otros modelos que hemos visto hasta ahora de aprendizaje supervisado. Así que esto del aprendizaje por refuerzo podría ser parecido a cómo enseñamos algo a un niño. Así que efectivamente, desde el principio buscaban en DeepMind la analogía entre el aprendizaje humano y cómo llevarlo a los modelos de Machine Learning. Así que en 2013 hicieron públicos estos resultados que os cuento de un modelo de Machine Learning que era capaz de jugar a un juego del Atari 2600 y que lo hacía bastante bien. Y con eso, solo un año más tarde, Google compró DeepMind, que por aquel entonces contaba con unos 75 empleados por 400 millones de libras esterlinas. Y ojo que no fue el único candidato, puesto que al parecer Facebook también intentó comprar a esta startup inglesa. Pero la cosa no cuajó y entonces, en cuanto se despistaron, llegó Google y zasca, 400 millones de libras esterlinas. A partir de ahí, DeepMind siguió entrenando modelos que aprendían a jugar a juegos con un rendimiento superior al de los humanos. De hecho, en 2014 presentaron al famoso modelo AlphaGo, que era capaz de jugar a un juego de mesa llamado Go o Go, no sé muy bien, es un juego chino, y un año más tarde AlphaGo ya era capaz de derrotar a jugadores de Go profesionales. A ver, en 2014 ya había habido modelos o ordenadores que habían sido capaces de ganar al ajedrez, por ejemplo, a campeones mundiales, pero el Go al parecer es un juego mucho más complicado que el ajedrez o que tiene muchas más posibilidades de movimientos. Si queréis saber más sobre en qué consiste el juego y la historia de este modelo de AlphaGo y de DeepMind, hay un documental sobre el tema que está disponible en YouTube para todos los públicos, de acceso libre. Os voy a dejar el enlace en las notas del programa. Durante los años posteriores han ido evolucionando el modelo de AlphaGo, de manera que además de mejorar sus resultados jugando al Go, pues lo han entrenado también para jugar al ajedrez y a los juegos Atari 2600. Como veis, buscando un poco todo el rato la capacidad de poder realizar más de una tarea concreta, que es un poco lo que diferencia por definición a una inteligencia artificial débil, que son las clásicas que hay en todas partes, de una inteligencia fuerte o general, que sean capaces de tener un rendimiento bueno en muchas cosas. En este caso, en jugar a varios juegos, cuyo objetivo es distinto al final. No es lo mismo jugar al ajedrez que jugar al Pong o jugar al Space Invaders o al Go. Y este modelo, que era capaz de jugar al Go, al ajedrez y también a los juegos del Atari 2600, lo llamaron Mu0. Pero no entrenaron a Mu0 solo para jugar a juegos, que está muy bien, pero mucha aplicación práctica no tiene, sino que lo pusieron a resolver problemas de compresión de vídeo sin perder calidad, y también lo hacía bastante bien. A ver, así visto, pues podría parecer que DeepMind pues entrena a sus modelos pues a que aprendan a jugar a juegos y videojuegos,
muy bien, y luego con esos modelos pueden hacer otras cosas como comprimir vídeo sin perder calidad. Un cero, chapó, muy bien. Que está muy bien. Pero a priori ChatGPT, pues como que ha tenido más éxito, ¿no? Tiene una utilidad más inmediata. Pero vamos, que nada más lejos de la realidad, porque en DeepMind no se han centrado solo en entrenar modelos de Machine Learning para aprender a jugar a juegos, sino que también han hecho otras cosas. Vamos a ellas, vamos a ellas. En 2016 comenzaron a colaborar con hospitales para desarrollar modelos de inteligencia artificial que tuvieran aplicación en el campo de las ciencias de la salud. Participaron en proyectos para la detección de signos tempranos que pudieran indicar una futura ceguera en escáneres oculares, o entrenando modelos que fueran capaces de detectar células cancerígenas y diferenciarlas de células sanas. Y también en diversos proyectos relacionados, pues, con la salud. Y luego todos estos proyectos fueron absorbidos por Google Health, la rama de Google, pues, que se dedica a estas cosas relacionadas con la salud, porque Google está muy a tope, aunque no vemos muchas noticias al respecto, sobre todo en la prensa generalista, sobre el interés de Google en la salud. Pero Google está muy a tope con esto, con su rama Google Health. De hecho, en estos proyectos relacionados con con el campo de la salud, tuvieron algunos problemillas con la protección de datos tras llegar a un acuerdo con la fundación encargada de la gestión de varios hospitales y clínicas londinenses, pero bueno, habían llegado a un acuerdo con esta fundación que gestionaba los hospitales, pero utilizaron para entrenar datos de más de 1 millón de pacientes que no habían dado su consentimiento ni cedido sus datos. O sea, estos pacientes, pues obviamente el hospital tenía sus datos, que se los dio a DeepMind, pero ellos no sabían ni siquiera que sus propios datos estaban siendo utilizados para entrenar modelos de Machine Learning o para este tipo de fines. Y esto estuvo un poco feo. De ahí la importancia de la privacidad de datos, que muchas veces nos pasamos un poco por el forro porque aceptamos lo que nos dicen, ni leemos ni nada, y tiene sus consecuencias. A ver si un día le dedicamos un episodio a estas cosas de privacidad de datos y de por qué es importante. Y dejamos un poco la privacidad de lado y volvemos a DeepMind y a sus proyectos. Y también en 2016 estuvieron trabajando en modelos de Machine Learning que fueran capaces de predecir la estructura de las proteínas. 2 años más tarde presentaron AlphaFold y ya en 2020, hace 3 años, hace un poco menos de 3 años, presentaron AlphaFold 2, cuyos resultados ya son alucinantes y que suponen un gran progreso no solo en inteligencia artificial, sino también en el campo de la biología molecular. Y a partir de este modelo de AlphaFold 2 y con la colaboración del Instituto Europeo de Bioinformática, en 2021 se creó una base de datos con las predicciones hechas por AlphaFold de la estructura de unas 365.000 proteínas y siguen añadiendo cada día más. Y para que veáis una aplicación práctica de AlphaFold, porque si no sois unos expertos en biología molecular, que no sé cuántos expertos en biología molecular me estarán escuchando, pues igual todo esto de los proteomas y las estructuras de las proteínas os suena marciano, que es básicamente lo que me pasa a mí. Pues por ejemplo, AlphaFold fue utilizado para predecir la estructura de las proteínas del SARS-CoV-2, a.k.a. COVID-19, y con estas estructuras se trabajó en cómo detectarlo a principios de 2020 y en entender mejor el funcionamiento del virus. Creo que a día de hoy no hay biólogo molecular en el mundo que no esté familiarizado con AlphaFold 2, porque es que además este modelo lo hicieron libre para que cualquier biólogo pudiera utilizarlo durante sus investigaciones. Y luego, además de ser unos maestros del aprendizaje por refuerzo, capaces de entrenar modelos de Machine Learning para aprender a jugar a distintos tipos de juegos y videojuegos, y de estos resultados que os digo, en la predicción de la estructura de las proteínas, que flipas, o sea, ha provocado unos avances en el campo de la biología molecular impresionantes. Pues, además, les ha sobrado tiempo para hacer varias contribuciones para Google,
que al fin y al cabo pues es quien les compró en 2014. Uno de estos proyectos fue conseguir reducir el consumo de energía en climatización de los centros de datos de Google ni más ni menos que en un 40%. Imaginad, podéis haceros una idea de la cantidad de energía que hace falta para mantener los centros de datos de Google en condiciones de temperatura óptimas, para que funcionen los servidores que hacen posible el motor de búsqueda de Google, YouTube, Gmail y Google Cloud. Pues bueno, a partir de los datos históricos que habían recopilado de los sensores que tienen ahí en los centros de datos, entrenaron un conjunto de redes neuronales profundas para ser capaces de mejorar esta eficiencia energética. Y aún más, no penséis que no están también dedicados a los modelos de procesamiento de lenguaje natural que están tan de moda últimamente, ni mucho menos. El año pasado presentaron a Chinchilla, un modelo de procesamiento de lenguaje natural que sería el equivalente a GPT-3, aunque con mejores resultados y con menos parámetros que ajustar. Chinchilla utiliza 70.000 millones de parámetros frente a los 170.000 millones de parámetros de GPT-3. Y en consecuencia, al tener tantos, o sea, al ser más pequeño, al tener tantos, o sea, unos menos parámetros, necesitan menos capacidad de computación para entrenarse. Pero, a diferencia de GPT-3, Chinchilla no está disponible para todos los públicos. Y lo mismo pasa con el chat GPT de DeepMind, que también tienen uno, y se llama Sparrow. Sparrow, a diferencia de ChatGPT, sí que busca en Internet para responder a las preguntas que se le hace y cita las fuentes cuando busca. Aunque, de nuevo, pues Sparrow no está abierto al público general como lo está ChatGPT. Y entonces, si no lo vemos, es como si no existiera. Como veis, DeepMind tiene claro su objetivo de comprender la inteligencia y esto está bien reflejado en todo el trabajo que ha hecho alrededor del aprendizaje por refuerzo, que es básicamente un tipo de aprendizaje que se da en los humanos. Esto lo ha trasladado a sus modelos intentando que sean capaces de hacer más de una sola cosa concreta. Aprender a jugar a más de un juego de Atari en lugar de solo a uno. Conseguir que el mismo modelo que juega Atari y a Go sea capaz de resolver un problema de compresión de vídeo. Y así poco a poco ir acercándose a los modelos multimodales o más generalistas que sirven para hacer varias cosas. Como Gato, del que no os he hablado hoy para no alargarme muchísimo en este episodio, pero que básicamente, para que os quedéis con una idea, es un modelo capaz de jugar a juegos de Atari, ¿cómo no? ¿Cómo no va a jugar a videojuegos? Un modelo de DeepMind. Interpretar imágenes y ponerles un pie de foto según lo que haya en la imagen y chatear, entre otras cosas. O sea, son tres tipos de objetivos como muy diferenciados, ¿no? Y luego, por otro lado, aparte de buscar la inteligencia artificial general, enfocándose más en modelos de machine learning multimodales, generalistas, que sepan hacer más de una cosa, también ha seguido desde 2016 la idea inicial de conseguir modelos de machine learning que sean capaces de hacer avanzar la ciencia y beneficiar a la humanidad resolviendo problemas que hasta entonces pues no han sido resueltos. Como es el caso de AlphaFold, o también últimamente han hecho muchos avances gracias a machine learning en ciencia de materiales, o incluso están intentando resolver el problema de la fusión nuclear. Y todo ello, además, ahorrándole a Google un 40% en la factura del aire acondicionado. Casi nada. Y bueno, eso es todo lo que os quería contar de DeepMind. Espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido algo de valor. No olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda o pregunta, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. Y nada, que muchas gracias por estar al otro lado y que nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. Feliz semana y hasta el próximo episodio.